Hola, ¿qué tal? Soy Juan Arturo Brennan. Les doy la bienvenida a este que es el último momento musical de la serie de momentos musicales de la Orquesta Sinfónica de Minería, que hemos estado dedicando a comentar muy específicamente los 9 programas que han conformado la temporada 2022 de la orquesta, temporada presencial, temporada normal después de 2 años de involuntario receso. Es una gala, no es un concierto cualquiera, es una gala de clausura de nuestra temporada 2022 y como tal, este programa contiene obras importantes y destacadas. Y además está dedicado, como el resto de la temporada, a la figura, la música y el recuerdo de Ludwig van Beethoven. Las obras elegidas para este programa, gala de clausura, son el concierto para violín y la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. Si uno hace la lista de los conciertos a violín más importantes, hay 3 que destacan sobre todo. El de Mendelssohn, el de Tchaikovsky y el de Beethoven. Por supuesto, habemos quienes añadimos, por razones evidentes, el de Johannes Brahms, y habemos quienes, por razones más personales, añadimos en esa lista de grandes conciertos para violín el de Jean Sibelius. Y habría algunos otros que podrían estar ahí, pero ciertamente Beethoven, Tchaikovsky, Mendelssohn están allá arriba. Sería el top 3 de conciertos para violín, tanto en la apreciación de la crítica y la musicología, como por supuesto en el gusto del público. Beethoven compuso su concierto para violín en el año de 1806 y esta fue una obra de encargo. Se lo encargó a Beethoven el que por entonces era el más importante teatro de la capital del Imperio Austrohúngaro, Viena, el famoso Theater an der Wien, y se lo encargó para una ocasión muy especial. Se lo encargó para tocarlo, para estrenarlo durante un programa, un concierto, una velada musical a beneficio del violinista, director de orquesta y compositor Franz Clement. Y ahí hubo una reciprocidad interesante. Beethoven accedió a componer el violín para este concierto a beneficio de Franz Clement, violinista, y Franz Clement le ayudó a Beethoven con algunas cuestiones técnicas de la parte solista. Así que fue algo interesantemente recíproco en este caso. Ahora bien, el concierto que se estrenó en ese evento a beneficio de Franz Clement, se estrenó de una manera muy peculiar y que, aunque ustedes no lo crean, era bastante usual en aquel entonces. ¿Cómo fue el estreno? Franz Clement, que por supuesto fue el solista, interpretó primero el primer movimiento del concierto. Después hubo una pausa y Franz Clement tocó algunas piezas virtuosas para lucir sus habilidades en el violín, y dicen las crónicas de la época que entre esas piezas virtuosas había una, por ejemplo, escrita para solamente una cuerda del violín, y que, por ejemplo, había otra en que Franz Clement tocó con el violín de cabeza. Es decir, si estas crónicas de la época son ciertas, nos dan indicación de que Franz Clement, además de buen violinista, pudo haber sido un buen cirquero. Y después de esas intervenciones virtuosísticas de Franz Clement, el propio Clement procedió a tocar los movimientos segundo y tercero del hermoso concierto para violín de Ludwig van Beethoven, que va a abrir este programa de clausura de la Orquesta Sinfónica de Minería. Un dato más que ciertamente es históricamente interesante y que no muchos conocen. Al año siguiente del estreno del concierto para violín de Ludwig van Beethoven, el pianista, compositor, educador, editor de música y fabricantes de piano italiano, que después se volvió inglés, Muzio Clementi, se acercó a Beethoven con una sugerencia. Le dijo que le había gustado tanto su concierto para violín que él, como tecladista, como pianista, le encantaría tenerlo para tocar en el piano. Y Beethoven siguió la sugerencia de Clementi y, de hecho, realizó una transcripción de la parte solista de violín para piano. Así que el bellísimo concierto para violín de Ludwig van Beethoven existe en su versión original para violín y orquesta y en el arreglo hecho por el propio Beethoven para piano y orquesta. Mismo arreglo que, por cierto, se interpreta escasísimamente, lo cual es una pena, porque la comparación entre ambas versiones podría ser un experimento muy interesante. Así que nuestro programa de clausura se inicia con el concierto para violín y orquesta de Ludwig van Beethoven, interpretado al violín como solista por Paul Hwang. Y nuestra gala de clausura de nuestra temporada 2022
concluye con la interpretación de la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, una de las obras más queridas, amadas y buscadas por los músicos y por los públicos. Esta Novena Sinfonía culmina una obra sinfónica que, junto con las 8 anteriores, representan de alguna manera una síntesis de lo mejor, de lo más importante, aunque no de todo, el pensamiento musical de Beethoven. Ustedes seguramente han oído hablar de esta fantasía, hoy les llamaríamos leyendas urbanas, una leyenda urbana que dice que la Novena Sinfonía en general es el límite terrorífico para muchos compositores. Y hay una lista de compositores que se mencionan que en efecto llegaron a su Novena Sinfonía y no prosperaron más allá. Sin embargo, esta lista es engañosa. En el caso de Beethoven es totalmente cierto, pero por ejemplo, en el caso de Gustav Mahler, la verdad es que compuso bastante de su 10ª sinfonía. En el caso de Bruckner, en realidad tiene 11, porque antes de su primera sinfonía numerada hay otras 2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el caso de Schubert, cuya última sinfonía es la 9ª. El asunto es que la 7ª no existe. Podría decirse entonces que esta leyenda urbana de que el límite es la 9ª sinfonía puede, digamos, concentrarse solamente entre los compositores famosos en Ludwig van Beethoven, en Antonín Dvořák y en el inglés Ralph Vaughan Williams. Ludwig van Beethoven trabajó su 9ª sinfonía entre 1817 y 1824 en respuesta a un encargo de la Sociedad Filarmónica de Londres. Esta sinfonía contiene 3 sólidos, muy sólidos movimientos instrumentales y concluye con el famosísimo movimiento final que le da su título a la sinfonía. Esta sinfonía es la Sinfonía Coral de Beethoven y es el primer caso en la historia que una sinfonía como tal incluye las voces, en este caso 4 voces solistas y las voces de un gran coro mixto. Lo más interesante del último movimiento, más allá de su ubicuidad y su presencia multitudinaria en todas partes, a todas horas y a veces en contextos interesantes, a veces en contextos no tan interesantes, es por supuesto la elección que Beethoven hizo del texto para su movimiento coral. Básicamente sabemos que es la Oda a la Alegría del poeta Friedrich Schiller. Lo que poca gente sabe es que las primeras palabras que canta el bajo al inicio del 4º movimiento, es decir, al inicio de la parte vocal, no pertenecen a la Oda de Schiller, sino que son de Beethoven. Esas palabras que dicen: amigos, no estos sonidos, entonemos mejor otros más alegres y agradables. Eso es original de Beethoven y de inmediato, sí, Beethoven comienza a utilizar el texto de la Oda a la Alegría de Friedrich Schiller, cuya primera estrofa es bien conocida y lo que dice esa primera estrofa, que de alguna manera prepara el ambiente para el contenido de toda la Oda de Schiller, es lo siguiente: alegría, hermosa chispa de los dioses, hija del Elíseo, entramos ebrios de fuego, diosa celestial, en tu santuario. Y de ahí para adelante, insisto, Beethoven utiliza el texto de la Oda titulada A la Alegría, An die Freude, en alemán, de Friedrich Schiller. Y es justamente esa parte, la música que acompaña esa parte, la que es conocida por todo el mundo y aparece en ceremonias de Juegos Olímpicos, en documentales, en comerciales, hacen que los niños se la aprendan en la escuela con su flautita de pico de esas de plástico amarillo. No sé qué utilidad académica tenga esto, pero así es, y en fin, es omnipresente esa melodía fundamental del 4º movimiento de la Sinfonía Coral de Beethoven. Y por supuesto, el tratamiento que Beethoven hace de la Oda a la Alegría de Schiller es muy variado. De hecho, hay quienes han dicho que este último movimiento es peculiar, no solamente por el uso de las voces por primera vez en la historia de la sinfonía, sino porque está armado como una especie de collage en distintas secciones perfectamente divididas y diferenciadas una de otra, para concluir con la gran explosión de alegría coral con que concluye esta obra. El estreno
el estreno de esta obra de Beethoven, la Novena Sinfonía, su obra culminante, se realizó en un concierto multitudinariamente asistido en Viena, A, por la novedad de una sinfonía coral y B, por la reputación de Beethoven, y de este concierto surge la famosa escena que nos han contado muchas veces, de que después de la interpretación Beethoven agradecía conmovido a la orquesta y al coro, y como ya estaba sordo no escuchaba lo que pasaba detrás de él, así que una de las cantantes lo tomó por el hombro, por el brazo, le dio la vuelta a Beethoven y lo puso frente al público. Beethoven no escuchó, pero pudo ver la enorme ovación que se le tributó. A partir de esta primera sinfonía vocal, coral de la historia, muchos otros compositores han seguido por este camino. Ya mencioné a dos de ellos, Gustav Mahler y Ralph von Williams, pero hay una cantidad bastante notable de compositores que han abordado después de Beethoven la sinfonía vocal. Ellos dos, Henryk Nikolai Górecki, polaco, Dmitri Shostakovich, por supuesto el gran compositor ruso, Alexander von Zemlinsky, y la lista podría seguir y seguir. El caso es que entre todas estas y muchas otras sinfonías vocales, corales, la que sigue teniendo la primacía por muchas razones es la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven, con la que concluye este concierto de gala que da término a nuestra temporada 2022 de la Orquesta Sinfónica de Minería. Los intérpretes de esta novena con la que cerramos nuestra temporada son la soprano Anabel de la Mora, la mezzosoprano Guadalupe Paz, el tenor Andrés Carrillo y el bajo Carsten Wittmoser. Les acompaña, por supuesto, el coro de la Orquesta Sinfónica de Minería y la orquesta propia, y todos ellos bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto. Así, con esto concluye nuestra temporada y además concluye esta serie específica de momentos musicales dedicados a comentar las obras y los compositores de la temporada 2022 de la Orquesta Sinfónica de Minería. Estaremos en contacto muy pronto otra vez, es seguro.